¿Es el optimismo o el pensamiento positivo la llave para encontrar la felicidad? ¿Qué dice de esto el arte y la literatura? Analicemos. Pensamos en la felicidad como un estado de euforia o de plenitud o de beatitud. Nuestro concepto obviamente se ha distorsionado muchísimo con la publicidad y las fotografías y videos de bancos y compañías de seguros con gente que mira sus pantallas de la computadora así exultantes. Me gustaría saber qué es lo que están viendo. O ejecutivos de traje que brincan como si se hubieran sacado la lotería. El arte y la literatura, la filosofía, tienen un acercamiento mucho más profundo hacia ese optimismo. En 1758, el filósofo francés Voltaire escribió una novela llamada Cándido o el optimismo. En 1791, el Marqués de Sade, que es otro gran novelista, filósofo, publica Justine o Los infortunios de la fe. En los dos relatos, los personajes Cándido y Justine, tienen que leer Cándido por lo menos, padecen la avalancha de la realidad, empecinados en convertirla en algo positivo a pesar de todas las desgracias, porque es así, una cadena de desgracias. La realidad, como antagonista de la felicidad, los obliga a entrar en un estado de negación, que además es algo que muchas veces seguramente les ha pasado a ustedes, o sea, nos pasa a todos, que cuando llega la realidad y se nos viene encima con una serie de acontecimientos que sentimos que no podemos manejar, entonces entramos en un estado de negación para sobrevivir, para salir adelante, para tratar de darle a eso un sentido o por lo menos no morir en el esfuerzo. Cándido obedece dócilmente la filosofía del filósofo alemán Leibniz, que encarna a su profesor, el filósofo Pangloss, que es un personaje fabuloso porque es necio, a todo contesta así con sus fórmulas y su nombre significa el que habla de todo, Pangloss, que es la manera en que Voltaire además decía de Leibniz, decía, este señor habla de todo y trata de dar explicación a sus enormes desventuras, que son muchísimas, con los principios de Leibniz. Por ejemplo, el principio de la razón suficiente, que dice, debe haber una razón suficiente para que cualquier cosa exista o suceda, o cualquier verdad pueda obtenerse. Esa razón muchas veces no la sabemos y muchas veces solo la sabe Dios, lo que nos deja sumisos en la incertidumbre e ignorancia, sin capacidad de sublevarnos ante los absurdos e injustos hechos de la realidad. Porque si hay una razón suficiente que tenemos que aceptar y esa razón la ignoramos, entonces ¿qué nos queda? ¿O qué queda de nuestras fuerzas? ¿O qué queda de nuestra posibilidad así de hacer, del ímpetu de cambiar esa realidad o por lo menos de guiarla hacia otro lado? Cándido también obedece otro principio, el principio de plenitud, en el que afirma que este es el mejor de los mundos posibles o imaginados. Y asume otro principio, lo que ha sucedido era lo mejor que podía suceder. O sea, está Cándido en medio de la guerra, le pasa absolutamente todo y dice, este es el mejor de los mundos que podía haber sucedido, mejor de los mundos posibles. Le está sucediendo así lo peor. Lo flagelan, lo torturan, los caníbales de Paraguay están a punto de comérselo, lo encarcelan, padece hambre, lo encarcelan un montón de veces. Hambre padece casi todo el tiempo. Se dedica a estar huyendo, se ve obligado a asesinar y emprender de nuevo la carrera, o sea, simplemente Cándido no tiene respiro, no tiene casa y no hay escapatoria. Su optimismo, como se lo enseñó Pangloss, no lo deja de caer. Entonces siempre se está diciendo a sí mismo, esto era lo mejor que pudo haber sucedido. O sea, y el tipo está así en el patíbulo y le están dando 100 latigazos y el ejército lo condenó en otro momento a darle 4,000 latigazos y ya que es casi muriendo dice, mátenme. Una serie de acontecimientos así terribles. Las aventuras de Cándido son una crítica feroz a la filosofía de Leibniz que demuestra que el optimismo ciego no es una solución, al contrario, que es una forma de evasión. En su momento fue así un gran bestseller, de hecho Voltaire fue un escritor con mucho éxito, padeció una gran censura, se tuvo que exiliar, pero
A mí me fascina su ironía, su agilidad mental, su enorme sentido del humor para hacer crítica. Y hasta ahora los seguidores de Leibniz odian a Voltaire porque dicen que ridiculizó sus ideas. Yo, la verdad, estoy de acuerdo con Cándido, estoy de acuerdo con Voltaire y creo que esta novela es una obra maestra de la crítica. No sabemos en dónde o cómo se obtiene la felicidad o esa resiliencia ante los hechos, pero mirar todo con optimismo y pensar que la razón de los hechos es suficiente para explicarlos y eso nos debería de ser suficiente a nosotros mismos para asimilarlos, nos deja en la indefensión de nuestras propias fuerzas, es decir, nos deja sin esa capacidad, o sea, sin esa resolución de cambiar algo. En Justin sucede lo mismo. La diferencia es que el Marqués de Sade une la fe religiosa de Justin a las ideas del filósofo Rousseau, del buen salvaje. Atribuye esa ceguera a su fe religiosa. Justin está convencida de que cada una de sus desgracias, que son muchísimas, o sea, muchísimas y todas terribles, se van a solucionar o va a terminar y que existe una providencia que protege a todos los buenos, así una providencia que además es selectiva. Es un pensamiento muy especial el de Justin. Es como si esa fuerza fuera capaz de elegir a quién va a ayudar y que entre ellos está ella. La naturaleza humana también cree en esto, en que la naturaleza humana tiene una inclinación innata hacia la bondad, que son las ideas de Rousseau, del buen salvaje, que el ser humano tiene esa naturaleza innata hacia la bondad y que es la sociedad la que nos pervierte. En cambio, el Marqués de Sade dice no. O sea, los seres humanos somos terribles y si no tenemos un esquema muy riguroso de leyes, nos salimos de control y cometemos atrocidades como son las 120 jornadas. Entonces, obviamente con la carga sexual que impone el Marqués de Sade en sus novelas, pues a Justin la violan, la degradan, la golpean, la torturan y al final, ¡pum!, la mata un rayo. Y jamás toma una actitud pragmática o activa ante los hechos. Justin no aprende, no evoluciona, es la perpetua espera de un evento imposible que la sacará de ese estado de desgracias. O sea, ella está esperando. La antítesis de este personaje es Juliette, la otra novela del Marqués de Sade. Juliette no espera nada. Ella es una guerrera. Ella detona los acontecimientos. Obviamente es un personaje también terrible, ¿no? Pero ella responde a los acontecimientos con una respuesta todavía más poderosa que lo que se estaba esperando y va sobre la acción, cabalgando sobre de ella. Y Justin no, Justin está esperando. Es más, la Viridiana de Buñuel es una especie también de Justin. Cuando lean esto, vean Viridiana o vean Viridiana y van a ver un personaje muy similar. Los dos personajes tienen en el Quijote a su gran maestro dramático, la sucesión de aventuras que se afronta desde la alucinación de un mundo imposible. Cándido dice de sí mismo que es el mejor hombre, el más bondadoso, y que la realidad lo ha obligado a cometer actos deplorables. Es más, hay una parte cuando Cándido llega al nuevo mundo, porque pues además dice, bueno, si el viejo mundo es el mejor de los mundos posibles y le estamos pasando tan mal, entonces se embarca sin miedo al nuevo mundo y va pensando, tal vez el mejor de los mundos posibles esté en el nuevo mundo. Que eso es muy interesante porque cuando se descubrió América y empezó la colonización, tenían esa certeza de que aquí en América estaba el Edén y que este era un mejor mundo. Entonces con ese pensamiento se embarca Cándido. En América encuentra a Cacambo, que se vuelve como su Sancho Panza, se vuelve su servidor. Y empieza a suceder el mismo juego, porque obviamente el Quijote es un canon de la literatura, es una gran obra que enseñó mucho a la literatura misma. Entonces Cándido, como el Quijote está en sus alucinaciones, repitiendo alucinado y enajenado la filosofía de Leibniz, y Cacambo es pragmático como Sancho Panza, y le va diciendo, no señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cacambo obviamente conoce el dialecto de los indígenas, habla con ellos, le da de comer a Cándido, encuentra comida, lo pone a dormir. O sea, es ese ser pragmático que da un contrapeso a la realidad
de Cándido. Justine, con su vida, defiende su virtud, que es su fe. O sea, el Marqués de Sade dice, la forma de pensar de Justine para ella misma, o sea, para ella misma es una virtud, no para el Marqués de Sade, sino para ella misma, porque él está criticando, obviamente, esa fe ciega ante los hechos, porque su cuerpo no queda nada, ha sido violada de todas las maneras posibles, degradada de todas las maneras posibles, y esto el Marqués de Sade lo hace porque él encuentra en las patologías sexuales una manera de demostrar lo más vil y lo más terrible de la naturaleza humana. Entonces, la actitud de los dos personajes no les soluciona sus problemas, no les da la felicidad y tampoco es una respuesta o razón a sus desgracias. Entonces, la filosofía, ¿en dónde está? Al leer estas novelas podemos pensar, haciendo yo un contradiálogo sobre las novelas, porque ese es un ejercicio que siempre hacemos cuando leemos, o sea, hacemos un diálogo con el libro y le respondemos al libro. Entonces, leyendo todo esto, podemos pensar que en el trabajo de obtenerla, o sea, en el camino de buscarla, de obtenerla, la rebeldía de actuar, el aprendizaje ante los hechos, es decir, ese largo proceso nos debe de acercar a un estado de paz, que es un estado de conocimiento de nosotros mismos. Pero solamente lo vamos a obtener entablando ese camino, o sea, llegando, haciendo ese proceso. Al final, Cándido, esto es muy interesante, reconoce, después de ver reyes asesinados y su propia azarosa vida, o sea, de verla así, que pasa toda la película enfrente de él, dice, lo único que debemos hacer es cuidar de nuestra propia huerta. Es decir, lo único que debemos hacer es de cuidar de este pedazo de vida que nos tocó, de este presente, de este momento, de este radio a nuestro alrededor donde nosotros estamos actuando y nos estamos desarrollando y estamos evolucionando y estamos existiendo. Es de lo único que debemos cuidar. Este no es el mejor de los mundos posibles, es el que existe, nada más. Nuestro trabajo es hacerlo mejor de lo que es. Y eso no va a suceder con la fe de Justine o el optimismo de Cándido. Va a suceder con la fuerza de nuestra propia rebeldía, con nuestra voluntad para cambiar lo que podemos cambiar. Por eso, la literatura, el arte, hacen mejor a este mundo, porque son capaces de cambiar en algo esta realidad. Si este video te gustó, da un like, suscríbete, compártelo. Ya tenemos el super like, ahí nos puedes dejar un donativo. Es muy importante que lo compartan y que lo vean y que compren mi libro, el libro rosa de Pink Book, y que lean esta novela Cándido. Y ya, pues si tienen así voluntad, lean también Justine, porque eso nos permite establecer esas realidades paralelas, nos permite entender muchísimas cosas de nuestro propio ser. Y nos vemos aquí para seguir hablando de arte. Hasta pronto.